Bueno, buenos días con todos. Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a este caso de interés. Bueno, vamos a iniciar. Es una paciente femenina, joven, 27 años, procedente de acá de Cali, bachiller, trabaja en oficios varios, principalmente como personal de limpieza en diferentes casas. Su motivo de consulta a urgencias es que tengo unos movimientos raros en las manos. Su enfermedad actual es un cuadro clínico, 7 días de inicio gradual a lo largo del primer día, donde empieza con unos episodios eméticos, sin episodios de hematemesis, y esto lleva una pobre tolerancia a la vía oral desde hace los 7 días. Y desde hace 3 días empieza con unos movimientos espasmódicos en ambas manos. No ha tenido deposiciones diarreicas, no ha tenido fiebre, no ha tenido dolor abdominal y no ha tenido como tal otra sintomatología en general. De los antecedentes, no tenemos antecedentes patológicos, farmacológicos, tampoco alérgicos, tampoco tenemos antecedentes familiares. Lo que sí llama la atención es un antecedente toxicológico, un consumo de cannabis de hace más o menos 4 o 5 años, casi que diario, más de 5 veces a la semana, consumo de alcohol ocasional 2 a 3 veces al mes y un consumo de cocaína ocasional 1 vez al mes aproximadamente. Este es el examen físico que tenemos del servicio de urgencias. Tenemos unos signos digitales, una frecuencia cardíaca en 120, una tensión arterial en 90-60, una frecuencia respiratoria en 14, temperatura 36, una saturación normal. Lo que nos anotan en el examen neurológico es que estaba alerta, orientada, no tenía un déficit focal, el cardiopulmonar estaba normal, a nivel de la cabeza unas mucosas secas, unas pupilas isofóricas, reactivas, sin aliento alcohólico, abdominal no tenía alteraciones, y a nivel de las extremidades no reportan un llenado capilar de 4 segundos y lo que requieren son contracciones espasmódicas en miembros superiores. Algo curioso y es de que cuando le están tomando la presión arterial, le ponen el manguito de la tensión y tenemos algo que describen similar a esto que les voy a mostrar. Voy a repetir una vez más. Listo. Con esto quiero hacerles 2 preguntas. Primero, ¿cuál sería el enfoque inicial del caso y cuál es el signo semiológico que vimos en el video? Si algún estudiante me quiera colaborar con eso. Vocal 70, donde buscó unos pacientes que estaban con hipocalcemia confirmada y buscó signos de hiperactividad nerviosa. Y lo que encontró es que, bueno, el nervio facial es superficial, entonces al percutir el nervio facial lo que miraba es que aparecía una contracción acá del hemicardio. Esto originalmente lo describió en ese tipo de pacientes que ya tenían confirmada la hipocalcemia. Sin embargo, desde sus primeras descripciones, ya desde 1960 se ha visto de que este signo ha perdido cada vez mayor utilidad. Acá, en esta primera como tal evaluación de 1960, son 100 pacientes que estaban ingresados porque les iban a hacer un procedimiento, una biopsia de piel, una endoscopia, les tomaron niveles de calcio que estaban dentro de límites normales y encontraron que el 45% tenía un Short positivo. Y desde aquí empezó pues, esa evaluación de que si decimos si sí es útil en la evaluación del paciente con hipocalcemia. Y después de que las múltiples series han evidenciado que el signo es bastante frecuente en la población general, un 25% de individuos no lo tiene. Esto ha hecho que la verdad este signo de Short caiga en desuso y la utilidad que se le haya dado en hipocalcemia ya no, pues no es tanto como al inicio se describió. Pero entonces tenemos el signo de Crusoe, descrito por el doctor Crusoe casi 10 años antes de Chopstead, y lo que encontramos aquí es una literatura sorprendentemente escasa en la descripción de este signo. Desde las primeras descripciones de por ahí de 1890 a 1900, que eran pacientes generalmente iban por paratiroidectomía, que hacían hipocalcemias, ese tipo de pacientes sí describieron que los que tenían hipocalcemia lo describió como una tetania latente, que era una tetania que se presentaba al poner el manguito de tensión arterial y suprar los 20 milímetros de mercurio por encima de la tensión sistólica, y a los 2 o 3 minutos solía aparecer la contracción en la musculatura de la mano, musculatura flexora de la mano. Es un poco más útil, desde esta serie sí, se presenta casi en el 90% de los pacientes con hipocalcemia y es raro encontrar una población que no tenga hipocalcemia, apenas en el 1%.
Con estas poblaciones calcularon unas sensibilidades, pues la verdad, muy superiores al signo como tal. De hecho, una sensibilidad del 90% y una sensibilidad del 98%, por lo cual este signo es más útil en la evaluación de este tipo de pacientes. Doctor Hermano, la hipomagnesemia produce también tetania de latente. La hipomagnesemia puede producir tetania latente. Que lo vi una vez en el consultorio. Sí, señor. Pero hay que determinar también los niveles de magnesio. Listo. En esa evaluación inicial, ya tenemos el signo de Schuster en el servicio de urgencias, cuando la paciente está saliendo del consultorio de medicina general y la están pasando a la sala de espera, describe que tiene una pérdida transitoria de estado de conciencia de 3 minutos de duración, unos movimientos tónico-crónicos generalizados y una relajación de esfínteres. Interpretan como un episodio convulsivo, se le toma una glucometría que estaba normal y dan manejo con 5 miligramos de midazolam. Aquí tengo una aclaración de que el peso como tal de la paciente era 65 kilos. Una cuña que quería traer aquí es esa infradosificación del midazolam con respecto a lo que dicen las guías, con lo que se ve que se hace usualmente en la práctica clínica. ¿Y por qué es importante? Cuando miramos las recomendaciones de dosificación del midazolam para el episodio convulsivo, la dosis es 0.1 miligramos por kilo, en múltiples guías como tal de manejo. Y como podemos ver acá en este estudio de valorar cuál era esa adherencia a la terapia con benzodiazepinas en el episodio convulsivo, miramos que en el 87% de los casos no se administró la dosis correcta de la paciente, siendo una adherencia apenas de un 14%. Y este tipo de población era población muy particular, población adulta que ya tenía un muy bajo peso y en esta paciente sí se calculaba, o pacientes pediátricos. Pero en general, digamos, en el adulto lo que se ha visto es que tanto como midazolam y lorazepam no se dosifican en la manera adecuada. ¿Y esto qué consecuencias trae? Uno, ese estatus convulsivo refractario que viene a ser consecuencia del no uso de la dosis adecuada de midazolam, y el otro, pues la necesidad de mayores terapias de rescate. Como lo podemos evidenciar acá, esto es un estudio en Estados Unidos donde evidenciaron cuál es esa probabilidad de necesitar una terapia de rescate, es decir, una segunda benzodiazepina, y el soporte ventilatorio cuando se administraba una dosis de midazolam en un episodio convulsivo. Lo dividieron en diferentes resultados. Esta es una dosis adicional A en miligramos a la benzodiazepina, es decir, 4 versus 5, 5 versus 6, 6 versus 7. Esta es una variable dicotómica, mayor de 5 miligramos versus menor de 5 miligramos, y esta es mayor de 10 miligramos, menor de 10 miligramos. Este es un estudio observacional, pero utiliza una variable instrumental, que es una variable que permite hacer una pseudo-aleatorización, teniendo en cuenta de que, como eran muchos centros, se basaban en que cada centro tenía diferentes protocolos de dosificación de benzodiazepina. Entonces, de que un mismo paciente, la dosis de benzodiazepina debería variar solo por la atención en el centro, más no por las características del paciente. Es como un método para tratar de aleatorizar en un estudio observacional. ¿Y qué es lo que encontraron? Que la comparación de 1 miligramo extra de midazolam disminuía en 1.7 puntos porcentuales la necesidad de una terapia de rescate. Y cuando la comparan con mayor o menor de 5 miligramos, disminuimos en casi un 8.5% la necesidad de uso de una terapia de rescate, sin más grandes hallazgos como tal en el soporte ventilatorio. Esta dosis de acá de mayor a 10 miligramos sí se tiene que tomar con mucha precaución, porque eran muy pocos pacientes que necesitaban dosis de más de 10 miligramos, sobre todo porque pues, esto ya excedía la dosis máxima de la primera benzodiazepina. Pero lo que quiero dejar con esto son dos cosas importantes. Uno es que utilicemos la dosis correcta de la benzodiazepina, y lo otro es pues, de que utilizar la dosis correcta previene el uso de nuevas como tal medidas farmacológicas de rescate para el episodio convulsivo. ¿Y cuál más? Sí. Es una costumbre, ¿no? Como la polla viene de 5, Sí. es algo complejo que no calcula. Pero acuérdate, si una vida media beta corta, usted no tiene una corrección a los 3 minutos, usted debería agregar el otro. Si no, usted lo que ocurre es un efecto adverso. Es que la polla venga de 5 le sirve a todos los pacientes. Sí. Afortunadamente, pues con la dosis de 5 miligramos, el episodio convulsivo resolvió, entró en un positral que después volvió a estar alerta y no presentó ningún déficit posterior. Ya en este punto, le toman un electrocardiograma, recuerdo pues, que hasta el momento, como apenas había salido del consultorio de urgencias,
no teníamos como tal un acceso ni tampoco muestras como tal de laboratorios. Entonces le toman un electrocardiograma y lo que les llama la atención, bueno, es un electrocardiograma que está en sinusal, no tenemos alteraciones en el PR, un QRS que está estrecho, pero al calcular le miramos algo y es de que tenía un QT prolongado, un QT calculado, corregido de 490 milisegundos. Y como ya teníamos ese signo de Trousseau que diga, bueno, puede estar cruzando con una hipocalcemia, digamos, sí, la alteración en el QT también se relaciona con hipocalcemia. Y lo que miramos es de que sí, es una de las alteraciones electrocardiográficas que me provoca la hipocalcemia. Voy a poner el electro, para que ustedes vean que la onda T sobrepasa la mitad entre los RR. Ahí donde ustedes, si ven, por ejemplo, en dedos largos, más claro, la onda T no debería estar casi llegando o traspasando la mitad, el 50% del trayecto entre el RR. Entonces, si ven que está casi en la mitad, eso es pues, más o menos que llama la atención cuando usted dice será que el está prolongado. No es algo que hacemos funcionalmente, nos envía a todos, de la máquina nos lo calcula. Listo, entonces miramos que sí se relaciona. Acá tratando de mirar cuál es esa relación entre los niveles de calcio y las alteraciones del QT, y lo que miramos es de que sí hay una correlación inversa entre menores niveles de calcio y la prolongación del QT, con un factor de relación de 0.43, que es una relación moderada. Y ellos calcularon de que un punto de corte de calcio en 8.27 miligramos logra una discriminación entre un QT prolongado y un QT no prolongado, con una sensibilidad del 66% y una especificidad del 64%, pues de que no son las mejores especificidades, pero son signos que vamos sumando al cuadro clínico de la paciente. Con esto, entonces, tenemos un análisis secundario del caso. Estamos cruzando con un aparente episodio convulsivo de origen metabólico secundario a una hipocalcemia. Aún no tenemos reporte como tal de laboratorios. Afortunadamente, el episodio convulsivo resolvió con la primera dosis de midazolam. La paciente vuelve, está alerta, está orientada, no quedó con un déficit focal. Basado en toda esta clínica, considerando un riesgo-beneficio, se consideró iniciar una reposición empírica de gluconato de calcio. ¿Cómo se hizo? Entonces, estamos parados en un escenario posible de una hipocalcemia grave sintomática. Sintomática, ¿por qué? Cuando tenemos síntomas de hipocalcemia grave, como convulsiones, la hidroespasmo o el espasmo carpopedial, que son los que tenía como tal la paciente, un QT prolongado, una disminución aguda del calcio iónico a menos de 0,8 o un calcio total menor de 7,5, las recomendaciones, primero dar una carga de gluconato de calcio, que esto me va a dar unos niveles más o menos que me duran entre 2 y 3 horas, la dosis de 1 a 2 gramos de gluconato de calcio, y después, como estos niveles a las 3 horas empiezan a disminuir, le damos una infusión que va entre 0.5 y 1.5 miligramos kilogramo hora de calcio elemental. Recordando que acá esta ampolla de gluconato de calcio al 10%, los 10 mililitros contienen 90 miligramos de calcio elemental. Estos niveles se van monitorizando, el objetivo es de que con esas dosis de carga disminuyan los síntomas graves. Y pues la monitorización cada 4 a 6 horas. Se realizó esto y lo que tenemos, y pues también una hidratación intravenosa, por lo que estaba taquicárdica, con mucosas secas, signos de hipovolemia. Le mejoramos el estado de hidratación, con la reposición de calcio y hidratación desaparecen los espasmos, desaparece el signo de Trousseau. Recuerda, ya está alerta, está orientada, sale de su posictal, no hay recurrencia de episodios convulsivos, pero hasta el momento sigue persistiendo con la EMES y esa pobre tolerancia a la vía oral. Y voy a ir mostrando como tal, digamos, este dibujo acá de la EMES. Cada vez que la paciente, digamos, ya no quiere encontrar una hipoclorea, una hipocalemia, una hiponatremia, un calcio iónico, una hipocalcemia severa, 0,73, un calcio total normal, una creatinina en 4,3, un BUN en 76 y una glucosa en 94. Una hemograma con una leucocitosis, neutropenia, monocitosis, poliglobúria y unas plaquetas que dan límites normales, y unos gases arteriales con una alcalosis metabólica con su compensación respiratoria. Quizás aquí llame algo la atención y ese nivel de calcio iónico bajo y ese calcio total normal, porque entonces tenemos hipocalcemia o no tenemos hipocalcemia. Y para eso tenemos que recurrir un poco más a la fisiología. A nivel del calcio tenemos dos grandes grupos como tal de calcio, lo que es el calcio difusible y el calcio unido a proteínas.
Ese calcio difusible va a ser dos grandes grupos, que es el calcio iónico y el calcio complejado, que es calcio unido como tal a otros iones, como el citrato. Y el calcio unido a proteínas, que corresponde en su mayoría unido a la albúmina, más o menos un 90%, y a otras globulinas en aproximadamente un 10%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta albúmina tiene dos sitios de unión para el calcio, y estos sitios de unión van a actuar de forma competitiva con protones de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo una alcalosis metabólica, esos protones se van a desligar de la albúmina y lo que va a pasar es que tengo más sitios de unión para el calcio, la albúmina va a atrapar ese calcio y me va a aparecer un calcio iónico bajo. Y en cambio, cuando tengo una acidosis, tengo más protones, esos protones se van a unir a la albúmina, tengo menos sitios para que se una el calcio y tengo un calcio iónico elevado. ¿Tengo una hipocalcemia? Sí. El calcio difusible es el calcio que es metabólicamente activo y el que me va a dar como tal los síntomas. Entonces, sí tengo una hipocalcemia severa sintomática. Y recordemos pues de que tenía una alcalosis también marcada. ¿Qué tanto va a cambiar? Más o menos va a cambiar 0.04 moles por cada aumento de 0.1 en el pH. La otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿es el calcio y ya es la única causa del episodio convulsivo que presentó la paciente? Para eso nos dijimos ver cuáles son las causas de convulsiones de primera vez en el servicio de urgencias. Acá en este estudio de España, en Barcelona, con una población de 289 pacientes con una edad aproximada de 55 años, que encontraron ellos que en el 49% de las convulsiones de primera aparición, la mayoría eran de etiologías estructurales, teniendo pues de manera principal la vascular, sobre todo pues por la edad que manejaba como tal que está la población del estudio. Siguiendo de los tumores degenerativas o la parte traumática. Y ya algo más centrado acá en Bogotá, cuando evaluaron 485 pacientes en el 2023, tenemos que en una convulsión aislada, que ellos lo dividieron como estado epiléptico, un estado epiléptico, una convulsión aislada, en el abordaje de la primera convulsión, lo más común es de que después de esto presentes un síndrome epiléptico, es decir, que se diagnostique una epilepsia. Después está la causa desconocida y también las causas estructurales como la hemorragia intracraneal o la causa metabólica, acá son 8 casos de los 400. Y cuando ya tenemos una historia de epilepsia, la causa más frecuente es la no adherencia a su tratamiento farmacológico. Con esto, entonces, se le realizó en la primera valoración de manera pues, urgente por el episodio convulsivo un TAC de cráneo simple que no mostró no mostró alteraciones. Y un videoelectroencefalograma, que es por la disponibilidad que se tiene acá para la evaluación de ese síndrome epiléptico, que tampoco mostró alteraciones. Entonces, con estas dos, consideramos de que probablemente el episodio convulsivo sí se tratara de un origen metabólico por esa hipocalcemia severa. Y pues porque además de esto, pues había resuelto y había mejorado los signos de hipocalcemia con el manejo. Nuestra siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué tiene una hipocalcemia tan marcada? Para eso nos remitimos un poco más a la fisiología del calcio. De manera en condiciones fisiológicas, el cuerpo tiene aproximadamente 1 kilogramo de calcio, el 99% unido al hueso y el 1% es el que es fisiológicamente activo, el que está distribuido por fuera del hueso. Y es el que me va a interactuar con contracción muscular, metabolismo, proliferación celular, coagulación. De manera normal, más o menos, la ingesta diaria corresponde a 1000 miligramos de calcio. El 80% va a ser excretado por las heces, pero lo que se absorbe, que más o menos es un 20%, pasa a un fluido extracelular sérico y se va a hacer un recambio a nivel del hueso con una movilización diaria de más o menos 500 miligramos y una filtración renal que se va a lograr absorber el 98% como tal del mismo. Y esta homeostasis va a depender de varios factores, principalmente la PTH, que es secretada aquí por la paratiroides, que va a tener diferentes acciones. Primero, a nivel del hueso, por el receptor PTH1, va a variar su efecto dependiendo si este tiene una secreción intermitente o una secreción continua. Cuando yo tengo una secreción intermitente, lo que voy a actuar es sobre todo con los osteoblastos para favorecer el remodelamiento óseo y la formación de huesos. Pero cuando yo tengo una secreción continua, lo que voy a activar son los osteoclastos y la reabsorción ósea. Y a nivel del riñón voy a tener dos acciones. Primero, por el del PTH1,
una reabsorción de calcio a nivel de la nefrona distal y de magnesio, y lo otro es de que voy a aumentar la actividad de la 1-hidroxilasa, que me va a convertir a 1.25 hidroxivitamina D, que esa punto hidroxivitamina D lo que me va a llevar es a nivel intestinal una mayor captación de calcio a nivel intestinal por medio de ese receptor TRPV6, la absorción transcelular del calcio, y a nivel como tal del hueso, otro regulador negativo del mismo es ese factor de crecimiento de fibroblástico, que lo que va a hacer es regulación como tal a la baja de esa 1.25 vitamina D, y por lo tanto la disminución en la absorción del calcio. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos de hipocalcemia? Las cardiovasculares, la prolongación del QT, que es el que tenemos en nuestra paciente, al sistema nervioso central, convulsiones, parestesias y los signos como tal de hipocalcemia, todos estos pues presentes como tal en nuestra paciente. ¿Cómo vamos a enfocar o cómo enfocamos esta hipocalcemia? Entonces nos remitimos, estos son los valores que presentó acá nuestra paciente. Un calcio iónico en 0.73, lo que nos clasifica como una hipocalcemia severa, pese a su calcio total normal, que es por lo que ya explicamos anteriormente. Cuando tenemos esto, entonces su primera medida es, bueno, como el principal regulador es la PTH, se toma una PTH. Tenemos una PTH en 38, sorpresivamente normal. Signos de que generen resistencia a PTH, como la hipomagnesemia. Tenemos un magnesio dentro de límites normales, un fósforo que también estaba dentro de límites normales, una vitamina D normal, una amilasa, esta se tomó sobre todo por esas pérdidas séricas de calcio, por ejemplo con la pancreatitis, porque tenía como unos episodios de vómito, pero hasta el momento no teníamos como tal una causa, hasta que reevaluamos como tal esa alcalosis metabólica, en donde veamos que es una de las causas de hipocalcemia a pesar de un calcio total normal. Entonces, basado en eso, vemos que nuestro principal problema, a pesar de que fue la hipocalcemia, va a ser secundario a la alcalosis metabólica. ¿Se ha reportado esto? Sí. ¿Ha habido hipocalcemias iónicas severas en un paciente que tenga una alcalosis metabólica? Por ejemplo, acá un paciente de 29 años, enfermedad renal crónica, una ingesta masiva de bicarbonato de sodio, hace una alcalosis severa, un pH en 7.61 y un calcio iónico en 0.5. Una paciente previamente sana, muchos episodios de meses, hipocalcemia severa, más una alcalosis metabólica. Un paciente sano que iba a ser preparado para una endoscopia, le realizan PEC, hace una alcalosis metabólica severa y una alcalosis sintomática. Y cuando miramos su corrección, miramos que a medida que fuimos corrigiendo el pH con un pH final de 7.38 el 13 de diciembre, logramos un calcio iónico que también estaba dentro de límites normales. Desde aquí continuamos ya sin aportes como tal de calcio y siguió manteniéndose dentro de límites normales. Entonces con esto nos preguntamos, bueno, entonces ¿de dónde está saliendo esa alcalosis metabólica? Para entender de dónde fue la alcalosis metabólica tenemos que tener en cuenta que necesito dos mecanismos que se generen en la alcalosis. Primero, un mecanismo generador y después un mecanismo perpetuador renal. El mecanismo generador principal va a ser una depresión de cloro, potasio, una contracción de volumen o un hiperaldosteronismo. Y en cuanto al mecanismo perpetuador, van a ser similares al mecanismo generador, pero también vamos a agregar una insuficiencia renal grave. ¿Y esto por qué se da? Cuando yo tengo una contracción de volumen, tengo varios efectos a nivel del riñón. Primero, disminuye la tasa de filtración glomerular y con esto la depuración de bicarbonato. Segundo, en la hipovolemia se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que a nivel renal me va a hacer reabsorber sodio. Yo excreto protones, al excretar protones me va a originar esa orina paradójicamente ácida que se llega a encontrar en un paciente con alcalosis metabólica. Tengo una orina ácida, es un mecanismo como tal de la compensación a la hipovolemia. Y a nivel distal lo que voy a tener es una secreción como tal de potasio, que es la otra manifestación de este tipo como tal de alcalosis metabólica. Y por último, con las células intercaladas tipo B, estas van a absorber cloro a partir de bicarbonato. Cuando yo tengo una hipocloremia no me va a permitir excretar el bicarbonato, por lo cual pues voy a tener la alcalosis metabólica o el mecanismo perpetuador de la misma. Cuando miramos cuáles son las causas de la alcalosis metabólica, entonces tenemos la pérdida de hidrógeno gastrointestinal, como los vómitos, la succión, las pérdidas renales de hidrógeno, la hipocalcemia grave que provoca desplazamiento intracelular de ese hidrógeno, o la administración de álcalis con una función renal reducida.
¿Y esto por qué es importante? Porque si yo tengo una adecuada filtración glomerular, unos niveles adecuados de potasio, niveles adecuados de cloro y una buena perfusión renal, en teoría es virtualmente muy poco probable que la alcalosis metabólica se mantenga por los mecanismos de compensación renal. De estos, la causa que teníamos hasta el momento en nuestra paciente era esos episodios como tal de meses que había tenido. Cuando le realizamos el enfoque, miramos que acá tenemos los gases iniciales de la paciente, tenemos un filtrado, tenemos esas causas iniciales, tenemos deficiencia de cloro, sí, tenemos deficiencia de potasio, sí, tenemos hipovolemia, sí, tenemos falla renal, sí, tenemos todos los mecanismos generadores y tenemos todos los mecanismos perpetuadores. Y cuando hacemos el abordaje, tenemos una filtración glomerular disminuida, tenemos una creatinina en 4.3, eso le da menor de 25, entonces, ¿qué causas tenemos que me perpetúen esto? La ingesta de bicarbonato, hasta ahorita no tenemos esa clínica, el vómito, sí, síndrome de leche alcalinas, no, y la pérdida de ácido gástrico, hasta el momento, no. Y otra cosa es de que tenemos un cloro en orina en 5.1, supremamente bajo. Cuando miramos ese cloro en orina, a pesar, digamos, que esta parte de con tasa de filtración por encima de 25, no se ve determinada esa cantidad de hipovolemia, y miramos que acá también vuelve a aparecer los vómitos como causa de la alcalosis metabólica. Listo. Aparte de eso también teníamos una hiponatremia. En el enfoque como tal de esa hiponatremia, lo primero que había que determinar es si era una hiponatremia verdadera. Lo primero que se descarta es la pseudohiponatremia. El sodio es el principal determinante de la tonicidad del plasma, entonces cuando yo tengo una hiponatremia tengo que tener una disminución de la tonicidad. Ante una tonicidad normal, o tiene algo que le está aumentando la tonicidad, que no es el sodio, está generando ese error, o no es una hiponatremia. Entonces, tenemos una osmolaridad sérica en 275 que me descarta esa pseudohiponatremia, no está hipertónico y tenemos verdaderamente una hiponatremia hipotónica. Esa hiponatremia hipotónica, el siguiente paso es que verá si tengo una acción o no tengo acción de la vasopresina. Para eso me remito a la osmolaridad urinaria, en donde miramos que osmolaridades por encima de 100 yo tengo alguna activación de la hormona vasopresina. Cuando miramos, tenemos una osmolaridad en 239, lo cual sí tenemos una hiponatremia también mediada por vasopresina. Y el siguiente paso es clasificar ese volumen, ese estado de volemia, en hipervolémico, normovolémico o hipovolémico. Estados hipervolémicos con ganancia neta de agua, como la falla cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico. Estados euvolémicos, como el CADH, la deficiencia de esteroides, el hipotiroidismo, las tiacidas o la parte hipovolémica. Clínicamente ya teníamos una hipovolemia. Y a nivel como tal de electrolito nos puede dar también lo que es el sodio urinario, donde el sodio urinario es por debajo de 30, quiere decir que hay una alta avidez renal de sodio, lo que me sugiere también hipovolemia. Y nosotros teníamos un sodio urinario en 25. Entonces tenemos una hipovolemia tanto clínica como por laboratorio. Y dentro de las causas de hiponatremia hipovolémica tenemos las pérdidas gastrointestinales, la insuficiencia renal, la paciente no tenía hipercalemia, no teníamos uso de diuréticos, no teníamos quemadura, no teníamos signos de un cerebro perdedor de sal. Hasta ahorita nos quedaba llamando entonces esas pérdidas gastrointestinales. Y por último, la hipopotasemia que presentaba la paciente. La verdad que son 4 causas grandes, que son la disminución de la ingesta por periodos prolongados de inanición, las pérdidas gastrointestinales, diarrea, la preparación por la colonoscopia o la bacteriofagia, que actúa como un quelante, las pérdidas urinarias, como el hiperaldosteronismo, diuréticos, tubulopatías. Aquí pongo la emesis, es porque las pérdidas de potasio por el vómito no son por pérdidas gastrointestinales, sino ya lo vamos a ver si no son pérdidas por un mecanismo compensador como tal renal, o la translocación celular que puede ser por insulinas, el receptor beta 2 agonista, la parálisis periódica hipotasémica, la hiponatremia, entre otros. ¿Cómo le enfocamos esta hipocalemia? En diferentes medidas. Acá se utilizó la relación potasio-creatinina en orina. Tenemos un potasio sérico 2.37, tenemos una hipocalemia. Un potasio en 39 y una creatinina en 56, hicimos la relación y tuvimos 69.000 equivalentes por gramo. Cuando nos vamos acá al algoritmo, miramos de que eso corresponde a unas pérdidas renales mayores a 3. El siguiente paso es mirar la presión arterial. Tenemos una presión arterial en 90-60 mililitros de mercurio y una presión que a pesar después de la hidratación nunca hizo hipertensión. Entonces nos dirigimos acá a una presión normal o baja. El siguiente paso es se mide el bicarbonato. Tenemos un bicarbonato en 49 que está elevado y por último miramos el cloro urinario. El cloro urinario estaba en 5.1, que es un cloro urinario bajo.
¿Esto de qué me habla? De que hay aniones no reabsorbibles. Y otras causas de aniones no reabsorbibles tenemos medicamentos, hiperacilina, ticarcilina, carbenicilina o el mismo efecto como tal del vómito, que es el que presentaba nuestra paciente, pues hasta el momento no teníamos estos otros medicamentos. ¿Y por qué se da esto? Primero, porque esa hipovolemia con esa alcalosis metabólica, lo que ya miramos es de que me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a tener un hiperaldosteronismo primario que me va a generar la secreción de potasio. Lo otro es de que hay un aporte intermitente del carbonato como tal a la nefrona distal, lo que va a favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y en términos esto pues me va a llevar como tal a esa situación entre hipopotasemia y alcalosis metabólica. Y una parte importante es el mismo potasio, en donde esa alcalosis como tal a nivel sérica favorece la translocación de iones de protones, hidrógeno y de potasio, y lo que me va a causar es una alcalosis metabólica con hipocalemia y intracelularmente una acidosis. Entonces, ¿qué teníamos hasta ahora? Tenemos una hipocalcemia secundaria a una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica secundaria a una contracción de volumen, a una hipopotasemia y a una hipocloremia. Una hiponatremia hipovolémica por pegas gastrointestinales y a una hipopotasemia por pegas renales con hipovolemia y alcalosis metabólica. Y en todas estas se repite una constante. En todos los enfoques aparece el vómito, el vómito, el vómito. Hasta este punto habíamos logrado una hidratación correcta, habíamos iniciado la reposición de electrolitos, se habían iniciado antieméticos, en ese momento se le puso metoclopramida, después se le pasó onda central, y a pesar de eso, la emesis continuaba. Miramos acá, logramos después de la adecuada hidratación y la corrección del calcio, un cloro normal, potasio en 4.3, un sodio normal, un calcio iónico normal, una creatinina que pasó de 4.4 a 0.9, un BUN en 12, un hemograma que estaba entre límites normales. Esa primera alteración del hemograma correspondía a una hemoconcentración severa por la hipovolemia y a unos gases arteriales que ya estaban dentro de límites normales. Sin embargo, aún seguíamos con los episodios de emesis. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué tiene emesis? Los trastornos de electrolitos generan emesis, pero ya los corregimos, la hipovolemia puede generar emesis, ya la corregimos, porque esta paciente sigue teniendo la emesis. Y para eso, entonces, miramos de que la fisiología de la emesis es muy compleja, hay muchos receptores, pero para poder lograr hacer un enfoque, la vamos a resumir entonces que tenemos sistemas de activación a nivel del sistema nervioso central, como son los sistemas vestibulares, sistemas a través del área postrema, que son quimiorreceptores, que van a ser sensibles a fármacos, toxinas, quimioterapéuticos, y periféricos a nivel gastrointestinal, que se generan por distensión y liberación de serotonina con estimulación del nervio vago. Esas primeras aferencias lo que van a hacer es que van a ir a esa área postrema, que va a ser ese sensor gatillo, y posteriormente se dirigen hacia el tracto del núcleo solitario, que es ese disparador como tal de los episodios eméticos. Entonces tendríamos que evaluar estos 3 puntos donde me puede generar la emesis. Y para esto en el enfoque de la emesis nos ayudan con una serie de pasos. El primer paso que lo vamos a ir viendo es, bueno, defina si sí tiene unas náuseas y tiene emesis o tiene otro trastorno. ¿Qué puede ser? La regurgitación, que son los movimientos retrógrados pasivos del contenido gástrico sin contracción diafragmática o muscular. Eso no es emesis y se enfoca de otra manera. Las arcadas, que es la contracción espasmódica con la glotis cerrada sin un episodio emético, y la rumiación, que son episodios de rumia o de regurgitación del contenido gástrico a nivel abdominal, pero es por una contracción voluntaria. Entonces, ¿cómo vamos a definir vómito? Vamos a definir un evento físico con expulsión oral rápida y inmediata de contenido gástrico, acompañada de una contracción de la musculatura abdominal. Y las náuseas como una sensación subjetiva de malestar epigástrico de garganta que suele preceder a este episodio de vómito. Si ya definimos que sí, tengo unas náuseas y tengo una emesis, el siguiente paso es mire las características del mismo. Es agudo, es crónico con el día más de 4 semanas, algo menor de 7 días, y qué contenido tiene la emesis. Es sangre, es una hematemesis, es biliar, es una obstrucción intestinal, es fecaloide, es una obstrucción intestinal, y con eso usted le puede dar una primera aproximación a las causas como tal de emesis. Sin embargo, el tercer paso, tanto por mecanismo fisiológico como epidemiológico, es
mire si es dolor secundario de medicamentos o toxinas, que es una causa más frecuente de meses. ¿Qué medicamentos pueden generar emesis? Muchos medicamentos, acá tengo como los principales: antiarrítmicos, antibióticos, anticonvulsivantes, opiáceos, levodopa, intoxicación alimentaria, y aparece aquí el cannabis. Curiosamente, porque el cannabis, usualmente por ese efecto CB1, es antiemético, pero ya vamos a ver que puede tener una acción emetizante. Y cuando tengo esto ya puedo plantear otras causas por sistema. Ya miramos que en medicamentos tenemos ese consumo de cannabis, que era lo que venía consumiendo la paciente. En endocrinos tuvimos las alteraciones electrolíticas como la hiponatremia y la hipocalemia, que a pesar de que se corrigieron, continuó con el vómito. El embarazo, es una mujer joven, en edad fértil. Neurológicas, tenemos un episodio convulsivo con emesis, presentó algo de cefalea, aunque era leve. Y gastrointestinales, pues que hasta el momento no teníamos como tal signos de ninguna enfermedad primaria gastrointestinal. Con esto se le pudo enfocar una serie de laboratorios donde mirábamos, pues, esta es su creatinina inicial, miramos que después esta creatinina se corrige con la hidratación adecuada y que a pesar de esto persiste con la emesis, un peptídeo que estaba normal, una prueba de embarazo que estaba negativa, una amilasa lipasa que estaba normal, bilirrubinas normales, trasaminas normales, otra alcalina que estaba en los límites normales. Se le realizó una resonancia magnética tanto en el enfoque de esa epilepsia como la cefalea con la convulsión que había presentado, que tampoco muestra, que la verdad no nos mostró como tal alteraciones, una resonancia magnética normal. Entonces nos quedamos que, bueno, pueden ser el consumo de estas sustancias psicoactivas. ¿Qué tan frecuente es? Pues aquí en este estudio lo que miraron es unos pacientes, 210, que consultaban en servicios de urgencias por una intoxicación por sustancias psicoactivas. Desafortunadamente no clasificaron los síntomas por sustancia, ya que diferentes sustancias pues, tienen diferentes manifestaciones clínicas, pero lo que ellos encontraron fue que las más frecuentes son la cocaína, el cannabis y los opiáceos, aquí está la heroína, y que más o menos 18% de esos pacientes se van a presentar con náuseas y emesis. Entonces, digamos, puede ser relativamente frecuente que pacientes con consumo de sustancias se presenten al servicio de urgencias con emesis. Con esto hay una valoración conjunta con medicina interna, toxicología, en donde se dice pues, de que se descartaron otras causas de emesis, de episodios convulsivos, se corrigió el trastorno electrolítico, de que basado en su antecedente de consumo de cannabis tan marcado, podría estar presentando una hiperemesis cannabinoide. Y en la reinterrogación de la paciente, se descubre que este no es el primer episodio que había tenido. Resulta que ese es el tercer episodio del cual es hospitalizada por múltiples episodios eméticos que le llevan a un trastorno hidroelectrolítico. Pero lo que refiere a la paciente es de que es la primera vez de que este trastorno hidroelectrolítico es tan grave. Con esto, pues, hace un abordaje integral con psiquiatría en donde ellos pues, nos ayudan con esa dependencia al uso de marihuana y el uso nocivo como tal de alcohol y cocaína, dándose un manejo para la abstinencia con gabapentina y escitalopram para el control de impulsos. Entonces, bueno, ¿qué es la hiperemesis como tal cannabinoide? Porque, lo que usualmente, el cannabinoide incluso es un antiemético. Entonces vamos a ver cómo es que el cannabinoide da una hiperemesis. ¿Qué tan frecuente es? Es muy frecuente, es de las sustancias ilícitas, la más consumida a nivel de Colombia, en un 8.3% de la población en Colombia refiere que alguna vez ha consumido marihuana, seguido de la cocaína y de sustancias como tal inhalables. Y el comportamiento en Colombia es de que en el 2019 había 640.000 personas que consumían el cannabis de forma regular, y de esos, un 52% de los hombres eran en condición de dependencia y abuso, y un 45% en las mujeres. Es frecuente, sobre todo en edades entre los 18 y 34 años, y curiosamente también la mitad de esa población que había consumido marihuana estaba en un estrato 4 o 5, siendo de mayor frecuencia en departamentos como Risaralda, Quindío, Medellín y Caldas. Otro de los problemas que usualmente uno se pregunta es cuando enfoca a sus pacientes con consumo del cannabis es la contaminación del cannabis. Este cannabis, en un estudio en Europa, lo que se ha visto es de que su producto de cannabis
contiene contaminación, desde metales pesados como plomo, que es uno de los principales problemas allá, como de microorganismos, micotoxinas, hongos, salmonela o pesticidas, organofosforados, carbamatos. Afortunadamente, lo que se ve acá en Colombia es de que la mayoría de esos productos de cannabis son más bien puros, no se les ha encontrado mayores restos de organofosforados ni de toxinas. Acá en este informe de monitoreo del 2024 recolectaron 180 muestras de todo el país y ponen que el 100% de las muestras de cannabis que ellos analizaron, todos contenían solo material vegetal. No encontramos residuos de plomo ni nada de otros residuos. Y que si se viene como tal la categorizar, y es de que tenemos diferentes moléculas en esa venta como tal de cannabis. Tenemos el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol, que son los 3 productos de cannabis más frecuentes que se comercializan de manera como tal ilegal, teniendo en cuenta que el tetrahidrocannabinol es el que tiene sus efectos a nivel del sistema nervioso central y todas las alteraciones psicoactivas. Los otros 2 son activaciones periféricas que tienen un efecto, pero no a nivel del sistema nervioso central. Y entre más porcentaje de este tetrahidrocannabinol es mayor probabilidad de que se presenten estas sustancias. En este último informe, la tasa de purificación de ese cannabis queda de un 12%, que es alta comparado con otras regiones que llegan a un 11, un 10.5%. ¿Qué es el síndrome de hiperemesis cannabinoide? De verdad es un síndrome nuevo, se empezó a describir desde el 2004 y donde se describe generalmente es en Estados Unidos. Por fuera de Estados Unidos lo que tenemos son reportes de casos muy ocasional de un síndrome que apenas se viene conociendo. Sin embargo, en la población americana, ellos sospechan que casi que 1 de cada 3 pacientes que tienen antecedentes de consumo y llega a urgencias con episodios de meses, tienen síndrome de hiperemesis cannabinoide, cumplía sus criterios. Es más común en esa población, pues, de que es más frecuente el consumo. Lo más común es que lo consuman de manera diaria o casi diaria y casi la mitad requiere hospitalización. Desafortunadamente, pues no tenemos datos en Colombia, que sea por fuera de Estados Unidos, pues son reportes de casos. Pero para entender cómo es que el cannabis en este punto me va a hacer hiperemesis, vamos a mirar algo de fisiología del sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide con la fisiología de hiperemesis todavía están avanzando, no está del todo claro, pero se ha mirado que esos receptores que son los CB son los que principalmente van a interactuar. Entonces, en el sistema endocannabinoide, por endocannabinoides endógenos, como anandamida, me va a activar originalmente 2 grandes receptores, el CB1 y el CB2. El CB2 es el que está distribuido de manera periférica, células inmunes o algunas células neuronas sensoriales a nivel periférico. Y el CB1 va a tener una distribución a nivel de cerebro y de plexo mientérico, que es el que me va a generar esos efectos como tal psicoactivos del cannabinoide. Y se ha venido describiendo otro receptor que es activado por el cannabinoide, que es el TRPV1, que es el receptor del potencial transitorio de tipo valinoide. Es un receptor que tiene una distribución en muchos tejidos, pero a nivel intestinal lo que me va a generar es agotar sustancia P y tener un efecto antiemético. Entonces, hasta aquí tenemos que el CB1 tiene un efecto antiemético y el TRPV1 tiene un efecto antiemético cuando se estima el cannabis. Pero se ha visto que en esos pacientes que tienen un consumo prolongado, más de un año, con un consumo diario, hay una regulación a la baja de estos 2 receptores que lo que me va a generar es los episodios de hiperemesis cíclicos que se presentan en estos pacientes. Y este receptor va a ser importante porque viene a ser uno de los targets como tal de tratamiento. Otro hallazgo fisiológico que se ha encontrado, pero que no tiene hasta el momento una explicación fisiopatológica, es de que estos pacientes van a tener una vasodilatación esplánica y una vasoconstricción cutánea. Y esto se ha relacionado con cierto efecto en el tratamiento que ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Entonces, va a ser el paciente que va a tener un consumo crónico por más de un año de cannabis casi diario, que va a presentarse con episodios cíclicos de vómito, dolor abdominal y emesis, y que entre episodios generalmente es asintomático, que resuelve tras suspender el consumo de cannabis. Esta resolución empieza a ser parcial cuando se empiezan otras receptores, entonces suele pasar entre 1 a 2 semanas, pero digamos los criterios nos piden 6 meses incluso de una abstinencia cannabis para hacer el diagnóstico, y va a tener esa peculiaridad, que son los baños de agua caliente alivian los síntomas. De manera característica, los primeros reportes de casos se venían presentando porque los pacientes llegaban a urgencias con quemaduras en la piel. Ya bueno, ¿por qué se quemó? Los pacientes no consultaban urgencias
o solo consultaban urgencias cuando se les acababa el agua caliente en la casa, cuando dañaban el sistema de calefacción o cuando presentaban unas quemaduras severas, porque al parecer esa agua caliente va a mejorar los síntomas como tal del vómito y pues las manifestaciones de trastorno electrolítico y deshidratación. En el abordaje como tal de laboratorio, la verdad el perfil, el tamizaje urinario toxicológico no tiene como tal aquí en este momento ninguna utilidad, tiene una tasa muy grande de falsos positivos, de falsos negativos. Un resultado positivo solo nos va a generar un presunto positivo y requiere siempre la confirmación como tal de la espectrofotometría de masas para realizar como tal el diagnóstico, entonces pues en este momento no se utiliza. Esto lo quería traer acá porque se han presentado casos de muerte por el síndrome de hiperemesis canaminoide, generalmente derivada de esas complicaciones. 2 pacientes acá presentaron trastorno electrolítico severo, hipocalcemia, hipocalemia, prolongaron el QT y hicieron una procedura de punto. Esta paciente tenía el QT prolongado, le pusieron aloperidol con antimético, prolongó más el QT e hizo la fibrilación ventricular. Un paciente que consultó urgencias no por el vómito, sino por la quemadura tan extensa en la piel que había presentado por ese uso de agua caliente. Un paciente que murió por una deshidratación severa y un paciente por lo que los episodios tan repetitivos de náuseas generó un neumomediastino y falleció. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces tenemos unos criterios que van a ser los episodios estereotipados que se asemejan al síndrome de vómitos cíclicos en inicio, duración y frecuencia. La presentación del consumo prolongado de cannabis, más de un año, un consumo de más de 4 veces por semana, y el alivio de los episodios eméticos durante el cese sostenido del consumo de cannabis. Cese sostenido lo definen como 6 meses, pero la mejora de los síntomas viene a aparecer más o menos a las 2 semanas. Y en cuanto al tratamiento, tenemos unos pasos que hacer ahorita. Lo primero, corregimos la hipovolemia ya de la paciente, corregimos su trastorno hidroelectrolítico, tratamos las complicaciones derivadas del trastorno hidroelectrolítico, logramos un cese del consumo del cannabis durante su hospitalización y vamos a ver el tratamiento de la emesis, porque hasta este punto se le había puesto múltiples antieméticos y la emesis continuaba y todavía tenía muy pobre tolerancia a la vía oral. Teníamos que antieméticos son efectivos, porque lo que se ha visto en reportes de casos que ni ambas metoclopramida son efectivos, tal vez por esa fisiopatología no intervienen de manera directa. Entonces, bueno, ¿qué si funciona? Sabemos que si los baños de agua caliente funcionan, entonces ¿por qué funciona? Resulta que el agua caliente activa ese receptor valinoide tipo 1 y lo que se ve es que cuando les cae como tal el agua caliente en la piel, esa vasoconstricción cutánea que la tenía genera una vasodilatación y eso aumenta la activación de ese receptor valinoide. Y cuando miramos el nombre receptor valinoide también se llama un receptor activado por capsaicina. Pero bueno, la capsaicina puede funcionar, resulta que sí. En esta tesis utilizaron capsaicina tópica a nivel del abdomen y lo que encontraron es que todos los pacientes tenían algún grado de mejora en sus episodios, el 100%. Utilizaron una dosis, la verdad, de capsaicina estándar, baja, de 0.025, y el 14% una resolución completa de la emesis, pero el 86% mostraban alguna resolución. En todos estos 430 pacientes que han esta serie, todos tenían alguna mejoría clínica reportada. Entonces, pues hace relevante ese receptor de tipo valinoide. Y el siguiente antemético, este es tal vez el único estudio que tenemos en el síndrome de hiperemesis cannabinoide, que es un estudio que comparó aloperidol con ondansetron. 30 pacientes, 13 aloperidol, 17 con ondansetron, en una comparación entre una escala de 0 a 10 de las náuseas y una escala de 0 a 10 de dolor abdominal. Y lo que miramos es que con cualquiera de las dos dosis de 0.05 o 0.1 miligramos kilos de aloperidol, logramos una mejoría de más o menos 2.3 puntos en las escalas a comparación con el ondansetron, tanto de náuseas como de vómito. Y es más efectivo y también me disminuye como tal esa utilización de anteméticos de rescate. Al día 18 de la hospitalización, nuestra paciente al inicio se la había manejado con ondansetron, no resolvió la emesis, se cambió al aloperidol, resolvió la emesis. Tenemos ya un seguimiento por psiquiatría, logramos 18 días pues, de su hospitalización de abstinencia como tal al cannabis. Logramos corregir los electrolitos y ya no necesitó una suplencia adicional, más allá de la corrección inicial, toleró vía oral y se le pudo dar regreso de manera satisfactoria con un seguimiento por psiquiatría ya por su trastorno de consumo de sustancias. Es que a través de estas conclusiones, y es de que el uso del cannabis es frecuente en nuestra población, de que a pesar de que se difundan muchos medios de que el cannabis es inocuo o no lo es,
es que se requiere un abordaje integral para tanto el abordaje inicial como para el cese del consumo, y de que el síndrome de hipermesis craneoide tal vez es mucho más frecuente de lo que pensamos en nuestro medio.